Dios, gracias te damos por la vida de tu siervo. Gracias por la vida de tu iglesia, Jehová Sabaoth. Gracias, Señor, por el mensaje que tú le has dado a tu siervo para traer este alimento a Jehová Sabaoth. Usa a tu siervo con poder, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, mi siervo. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Y el día de hoy, hermanos, he intitulado a mi mensaje La entrega de leyes morales. La entrega de leyes morales. Como ustedes recordarán, hermanos, estoy predicando versículo por versículo todo el libro del Éxodo, ¿verdad? Entonces hoy nos toca este pasaje tan precioso, hermanos, cuando Dios entregó la ley moral a su pueblo, mis hermanos. Uno de los propósitos de Dios de llamar a su siervo Moisés para subir al monte Horeb fue entregarle las leyes que habían de regir la vida nacional de Israel. Así, nuestro Dios comenzó con las leyes morales, que ahora se conocen como el Decálogo o los 10 mandamientos, de los cuales los primeros 4 rigen la relación del pueblo con Dios, y los siguientes 6 rigen las relaciones interpersonales del pueblo. Aquí nos preguntamos, ¿por qué Dios nos da mandamientos? ¿Por qué tenemos que cumplir esos mandamientos que Dios nos da? Bueno, la respuesta es que Dios es nuestro creador y por lo tanto es nuestro dueño. Por lo tanto, Él tiene todo el derecho de imponernos mandamientos que nos ayuden a realizar el propósito por el cual nos creó. Ahora, hermanos, vamos a ver que estos mandamientos, lejos de ser una carga, hermanos, son una bendición para nuestra vida. El primero de los mandamientos, hermanos, el primero fue que el Señor dijo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, hermanos. Este mandamiento nos enseña que Dios desea nuestra fidelidad total, hermanos. No desea compartir nuestra adoración con otros dioses. La razón es que no existe ningún otro Dios. Y los que existen son falsos dioses, inventados por los hombres o Satanás y sus demonios disfrazados de dioses. El día de hoy, este mandamiento se aplicaría no solo a dioses paganos y a ídolos mudos, sino a todo aquello que tome el lugar de Dios en nuestras vidas, como un deporte, un aparato eléctrico, un automóvil, una estrella del deporte, de la música o del cine, una persona, etc. Cualquier cosa que tome en tu vida el lugar de Dios, el lugar que le corresponde a Dios, es un Dios ajeno. Y Dios no quiere dioses ajenos delante de Él, hermanos. Dios quiere que nuestra fidelidad sea completamente para Él, hermano. Muchas personas tristemente dan más importancia a cualquiera de estas cosas que a Dios, hermano. ¿Y tú tienes un Dios como estos? Ahora, el segundo mandamiento, mis hermanos, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis hermanos, este mandamiento prohíbe hacer imágenes, hermanos. Esta prohibición incluye las imágenes de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de los ángeles, de los creyentes vivos, de los creyentes que ya murieron y de los animales y cosas. Dios no quiere que hagamos imágenes, hermanos. Y también prohíbe inclinarse ante cualquier imagen y honrarla, porque eso sería idolatría, mis hermanos. Es idolatría. Cuando nosotros hacemos una imagen y nos inclinamos ante eso, es idolatría, hermanos. Es decir, adoración a un ídolo. Eso quiere decir latría, quiere decir adoración. Ídolo, pues es ídolo, ¿no? Adoración a un ídolo, hermanos. De hecho, la idolatría, hermanos, es uno de los pecados más ofensivos que podemos cometer contra Dios. La idolatría siempre aparece en las listas de los pecadores que se perderán eternamente. Vean ustedes, para que vean que es algo muy ofensivo para Dios, la idolatría. En 1 Corintios 6, de 9 a 10, por ejemplo, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vean ustedes. En Gálatas 5, 19 al 21 hay otra lista, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Apocalipsis 22, 14 y 15, donde se habla de la ciudad de la Nueva Jerusalén, donde viviremos eternamente los creyentes, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El mandamiento contra la idolatría es uno de los más enfatizados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, es bien claro eso. Por eso ven que nosotros tenemos aquí ídolos, hermanos. Yo puse esta foto nomás para que vean todos los ídolos que se han inventado, ¿no? Pero nosotros en nuestro templo nunca hemos tenido ningún ídolo, hermano. Nunca, ni menos arrodillarnos ante ellos, porque eso está completamente prohibido por nuestro Señor. Ahora, el tercer mandamiento dice: no tomarás
el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La forma más común de tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano, es tratar de hacer pasar por cierta una mentira, poniéndolo a él como testigo. Hay personas, hermanos, que hasta ponen su mano sobre la Biblia y juran, ¿no? Pero es mentira lo que están jurando. Eso es tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Otra forma es jurar en nombre de Dios y luego pisotear nuestro juramento. También puede significar hablar impropiamente de Dios o decir mentiras acerca de Él, en lugar de reverenciarlo, alabarlo y exaltarlo con gran respeto. Muchos hombres que se han burlado públicamente de Dios a lo largo de la historia, tomando su santo nombre en vano, han caído muertos en formas horribles como consecuencia de su blasfemia. Cuidado, nunca tomes el nombre de Dios en vano, mi amado hermano. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios desea que le dediquemos un día cada semana a Él, hermanos, descansando de nuestras actividades diarias, como Él descansó el 7º día al terminar su obra creadora y lo bendijo y santificó. Esto no solo proveerá reposo a nuestro cuerpo físico, sino también nos dará la oportunidad de buscar a Dios cada semana para adorarlo juntos y para crecer espiritualmente de acuerdo a su divina voluntad. Tristemente hoy día se nos hace muy fácil violar este mandamiento y muchas veces nos ausentamos de nuestra iglesia y cambiamos el día que corresponde al Señor por un día de diversión o de paseo para nosotros. Es interesante que el mandamiento no solo nos incluye a nosotros, también incluye a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro siervo, a nuestra criada, a nuestra bestia y hasta al extranjero que está dentro de nuestras puertas, es decir, a las personas que nos están visitando. Porque normalmente ponemos el pretexto de que tenemos visita para no venir al templo. Cumpliendo estos mandamientos, mis hermanos, sin duda viviremos felices, teniendo una buena relación con nuestro Dios, y gracias a su bendita voluntad, Él nos ha provisto de la presencia y ayuda de su Santo Espíritu para poder lograrlo. Pues la palabra de Dios dice que para el hombre cumplir la ley de Dios es imposible. Si no fuera, hermanos, por el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer a Dios, nunca cumpliríamos con la ley de Dios, hermanos. Pero, vean ustedes, nosotros podemos hacer todo lo que Él dice para tener una buena relación con Él, no adorar dioses ajenos,
no hacer imágenes, inclinarnos ante ellas, no tomar su nombre en vano, hermanos, y dedicarle el día del Señor a Él. Y miren, este cuadro me encantó porque se ve ahí la pareja, hermanos, con sus niñitos, era como Alexandría, y ya van allá derecho al templo, ¿verdad? Qué hermoso cuando podemos hacer eso, hermanos, que nuestros niños desde pequeñitos crezcan alabando al Señor, ¿no? Ahora, los siguientes 6 mandamientos, mis hermanos, son los mandamientos de Dios que rigen nuestras relaciones interpersonales. El 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sin duda, una de las relaciones más importantes que como seres humanos tenemos es la relación con nuestros padres, mis hermanos. La Biblia dice claramente que la forma de honrarlos es obedeciéndolos, porque eso es justo, y que este es el primer mandamiento con promesa. Así lo dice en Efesios 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quiere usted vivir una larga vida feliz? Honre a sus padres, honre a su madrecita, honre a su padre, obedézcalo, sea buen hijo con él. Cuando ya son viejos, ayúdenlos en todo lo que pueda, devuélvales un poquito de lo muchísimo que ellos le dieron durante toda su vida. Qué hermoso, hermanos, es poder honrar a nuestros padres. De hecho, en Mateo 15:4, el Señor Jesús nos recuerda lo que Dios mandó sobre los hijos que no honran a su padre y a su madre. Y eso es que irremisiblemente deben morir. Deben morir. Fíjense, allí en Mateo 15:4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El día de hoy no acostumbramos castigar así a los hijos que deshonran a sus padres, pero esta enseñanza de la palabra de Dios sin duda nos hace ver lo delicado que es para nuestro Dios que un hijo deshonre a sus padres, hermanos. El hombre ha ido cambiando lo ordenado por Dios, y por eso cada vez tenemos más y más hijos que deshonran y pisotean a sus padres, y hay algunos que hasta los han matado. El 6.º mandamiento es: no matarás, no matarás. El Señor desea que siempre respetemos la vida de nuestros semejantes y la nuestra propia. La vida humana es tan importante para Dios que la Biblia da pena de muerte al que quite la vida a un semejante. Pena de muerte al que quite la vida a un semejante. Ahí en Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en Éxodo 21:12 dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mucha gente, cuando a un delincuente se le da pena de muerte, suele juntarse para defender al condenado a muerte, gritando el 6.º mandamiento. La Biblia dice: no matarás. Gritan ellos, pero ignoran
que esa es la pena dada por Dios a los homicidas. El séptimo mandamiento, hermanos, dice: no cometerás adulterio. El adulterio es un estado en el que cae el que es infiel a su cónyuge. Y lo que lleva al adulterio es la fornicación, que es la relación sexual fuera del matrimonio. El adulterio es prohibido porque la fidelidad entre los cónyuges asegura la felicidad en el matrimonio. La Biblia dice claramente en Hebreos 13:4, refiriéndose al matrimonio, a la fornicación y al adulterio: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La poligamia y todas las demás desviaciones sexuales, como la prostitución, el incesto, la violación, etcétera, lejos de traer felicidad a los hombres, son la causa de muchísimas desventuras, mis amados hermanos. Ora siempre que Dios nunca te permita caer en el adulterio, ni en la fornicación, y mucho menos en cualquiera de las desviaciones sexuales que sin duda ofenden seriamente a nuestro Dios. El octavo mandamiento es: no hurtarás. No hurtarás. El robo es uno de los delitos más antiguos y denigrantes practicados por el hombre. Hasta el día de hoy, los ladrones siguen realizando su costumbre. Y ahora no solo existen los ladrones de casas, de carros, de comida, de dinero, de enseres domésticos, etcétera, pero se han añadido los ladrones de millones de dólares o millones de pesos desde algún puesto público, conocidos como ladrones de cuello blanco. Los ladrones de gente, como los secuestradores, los tratantes de blancas, los traficantes de órganos, ladrones de niños, y los ladrones de identidad a través de los medios cibernéticos. El Señor nos enseña que como cristianos, si un día nos dedicamos a hurtar, ahora que lo conocemos, debemos abandonar totalmente esa horrible práctica y cambiarla por un trabajo honesto con el que podamos bendecir a otros, especialmente con aquellos que padecen alguna clase de necesidad. Ahí en Efesios 4:28 dice la Biblia: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero si nunca has hurtado, nunca pienses hacerlo. La Biblia dice que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que necesitas te vendrá por añadidura. Y Dios es fiel en cumplir sus promesas. El noveno mandamiento, mis hermanos, es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El falso testimonio ha sido la razón de muchísimas injusticias cometidas en los tribunales del mundo a través de la historia, que han condenado a miles y miles de inocentes por las mentiras de falsos testigos. El mismo juicio de nuestro Salvador Jesucristo, efectuado por el concilio judío, usó a testigos falsos, hermanos. El cristiano verdadero
siempre defenderá la verdad y jamás recurrirá a usar el falso testimonio acusando injustamente a un inocente. El que eso haga estará muy lejos de ser un verdadero hijo de Dios y sin duda recibirá del Señor un justo castigo. Y el 10º mandamiento, hermanos, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es la ambición desmedida de riquezas, bienes y posesiones de otros. Es sentir envidia y coraje por ver el progreso de otros y anhelar en forma enfermiza poseer todo lo que ellos tienen. Es inconformarse con lo que Dios nos da y preguntarnos: ¿por qué le dio Dios a ese y no me lo dio a mí? Los 10 mandamientos morales, mis hermanos, de nuestro Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, se resumen en dos. En dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos se resume todo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, no va a adorar otros dioses. El que ama a Dios de esa manera no se va a hacer imágenes ni se va a inclinar ante ellas. El que ama a Dios así no va a tomar el nombre de Dios en vano. El que ama a Dios así no va a violar el día del Señor, hermano. Y porque el que ama a su prójimo como a sí mismo, va a honrar a sus padres. No va a matar a nadie. No va a cometer adulterio contra su cónyuge. No le robará a su prójimo. No levantará contra su prójimo falso testimonio, ni codiciará nada de lo que su prójimo tiene. Sin duda, solo el hombre o la mujer que conocen al Señor Jesucristo podrán cumplir con la ayuda y poder del Espíritu Santo estos mandamientos. Si tú de veras tienes al Señor en tu corazón, hermano, hermana, para ti será fácil cumplir todo esto. Será fácil. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te va a dar la capacidad de hacerlo. Qué importante es eso, mis hermanos. Hay algunos que dicen: bueno, los 10 mandamientos eran para la antigüedad. No, hermano, no. Si tú los analizas, los 10 mandamientos, hermano, vas a ver que son cosas que en la actualidad se deben hacer. Lo único que quizás ha cambiado un poquito es que en ese tiempo era el 7º día el que se guardaba. Ahora guardamos el primero. ¿Por qué? Porque ese día resucitó nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana fue cuando Él resucitó. Y por eso, en lugar de guardar el 7º, guardamos el primero. Es el único cambio que ha habido. Pero todo lo demás, hermanos, está vigente. Está vigente. Y en el Nuevo Testamento se vuelven a repetir los 10 mandamientos, hermanos. Los 10 mandamientos se vuelven a repetir. Entonces tenemos nosotros que cumplir con lo que el Señor nos dice. Entonces, hermanos, después
de que estaba el pueblo ahí reunido. Fue esa ocasión, ¿se acuerdan que vimos que había rayos, centellas, ¿verdad? Temblor y bueno, humo y fuego y todo, que estaban todos espantadísimos, hermanos. Todo el pueblo estaba ahí y todos oyeron los 10 mandamientos. No los conocieron hasta que Moisés bajó con las tablas de la ley, como algunos piensan. No, Dios primero se los dijo al pueblo. Todos los 10 mandamientos, ellos los oyeron. Y ya después Moisés subió y el Señor los escribió con su dedo en unas tablas de piedra, ¿verdad? Y cuando bajó Moisés, ya bajó con los 10 mandamientos del monte Horeb. Pero primero ellos los oyeron audiblemente, hermanos. Dios les dio a conocer cada uno de estos mandamientos. Vean ustedes, dice que todo el pueblo, Éxodo 20 del 18 al 19, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés les contestó, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y entonces vinieron instrucciones sobre la adoración a Dios. Versículos 21 al 26. Desde entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios, mis hermanos, había dicho cuáles serían las leyes morales que regirían la vida de su pueblo en presencia de todos los hijos de Israel, y posteriormente las escribiría con su dedo en unas tablas de piedra. Pero por lo pronto el pueblo de Dios ya había escuchado en forma audible la lista completa de los 10 mandamientos. Leyes que sin duda han sido la base de todas las leyes implementadas por el hombre en las diferentes naciones del mundo a lo largo de la historia. Hermanos, así fue como empezó Dios a dar sus leyes al pueblo. También hay muchos que creen que los 10 mandamientos son toda la ley de Dios, hermanos, pero no. Los 10 mandamientos solamente son las leyes morales, pero Dios dio después leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes sanitarias, muchísimas más leyes que regirían la vida del pueblo. Y es que cuando hay ley, hermanos, hay orden, Las leyes son buenas, hermanos, porque nos ayudan a llevar una vida correcta, una vida recta, hermanos, y a resolver los problemas cotidianos que se presentan en nuestra sociedad. De manera que así fue como el Señor entregó estas primeras leyes
morales, hermanos. Que el Señor les bendiga.